Con ustedes, la palabra viva. Ponernos el escudo de la fe, es hora de ponernos el casco de la salvación, es hora de armarnos para vencer en el nombre de Jesús, para vencer en el nombre de Jesús. Con el pastor Santiago Castellanos. Nuestro estudio sobre la doctrina de Dios, quién es Dios, conociendo a nuestro Dios, y hemos avanzado ya con algunos aspectos acerca de su personalidad, de su carácter. El día jueves estuvimos analizando los atributos de Dios. Comenzamos a analizar los atributos de Dios. Los atributos reflejan su carácter, su personalidad, y son cosas atribuidas a Él y que a Él le pertenecen. Pero el día jueves vimos, hermanos, los atributos comunicables. Eso quiere decir que son atributos compartibles que Dios tiene y que Dios los comparte con el ser humano para que el ser humano pueda vivir bien, para que el ser humano pueda vivir bien. ¿Cuáles fueron los atributos que vimos? El día jueves vimos, hermanos, los atributos de el amor, que es un atributo de Dios. Él es la fuente de amor, pero Dios lo comparte con el ser humano para que el ser humano ame. Otro atributo que vimos fue el perdón. Dios perdona. Gracias, hermano. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar. Y por eso Él comparte su atributo. Él dice, si yo perdono, tú tienes que perdonar. Otro atributo que vimos de Dios es su misericordia. Que Dios es grande en misericordia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El ser humano debe de ser también grande en misericordia. No debemos estar nosotros ya listos para dar el golpe o el leñazo, como se dice, ¿verdad? Dios comparte sus atributos, porque Efesios capítulo 5 y el verso número el verso número 1 dice, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados debemos imitar a Dios. Y lo que recalcamos el día jueves fue, hermanos, que nosotros debemos ser como la luna que refleja al sol. Un hijo debe reflejar ¿a quién? A su papá. De tal tronco, tal astilla. Se parece exactamente a su papá. Tiene las mismas costumbres de él. Aún el lunar que el papá tiene, lo tiene ahí. Al reírse, se ríe como su papá. Lo refleja. Nadie puede decir yo soy hijo de Dios y vivir una vida en pecado, en maldad. Por eso Dios es santo y Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y entonces Dios comparte su santidad con nosotros para que nosotros seamos santos y lo imitemos, seamos como Él. Ahora, si continuamos nuestro estudio de estos atributos comunicables de Dios, tendremos que analizar muchos más. Pero yo quisiera dejarles como tarea que ustedes sigan buscando esos atributos y los analicen y sobre todo que los practiquen. Por favor, hermanos, sigan buscando los otros atributos de Dios, medítelos, analícelos y luego diga, yo quiero imitar a mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi Dios. Quiero reflejarlo aquí en la tierra. Son pocos mis años, son pocos mis días que yo voy a estar aquí y lo mejor que yo puedo hacer es dar a conocer quién es Dios a través de mi vida práctica. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, hermanos, yo quisiera que nosotros pudiéramos continuar con nuestro estudio y esta vez yo quisiera que pudiéramos avanzar y entonces vamos a analizar los atributos que no son comunicables, esos atributos que Dios no los va a compartir, que son totalmente de Él, le pertenecen a Él y Él no los va a compartir con nadie. Al finalizar de este estudio de los atributos incomunicables, mi deseo es que
cada uno de nosotros podamos depositar nuestra confianza 100% en Dios. Que cuando usted conozca estos atributos incomunicables, usted pueda decir, como dijo el salmista, y si puede abra su Biblia en el Salmo 113. Ojalá que hoy mismo cuando terminemos nuestro estudio al mediodía, podamos, hermanos, aquí dentro de este local, inclinar nuestra cabeza, depositar nuestra confianza 100% en Dios, adorarle por un minuto, ponernos la mano en el corazón y decir verdaderamente, Él es Dios, Él es Dios y Él es mi Dios. Y que junto al salmista digamos como el Salmo 113 y verso 1 dice, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Ojalá que cuando finalicemos esta pequeña enseñanza, en la cual solo vamos a cubrir quizás 2 atributos, podamos decir quién como Jehová nuestro Dios. Recordemos que los atributos de Dios reflejan su carácter, su personalidad y en este caso su esencia. Él es y Él es. En Éxodo capítulo número 3, el hombre de Dios llamado Moisés está preguntando, hablando con Dios, dialogando con Él, y la pregunta se centra: yo voy a ir a hablarles a tu pueblo de que Dios me habló, que me encontré con Dios. Pero esta es la gran pregunta que tengo que hacerte. Cuando ellos me digan, ¿cómo es Dios? ¿Qué Dios se te apareció? ¿Cuál es su nombre? Éxodo 3 y verso 14. Jehová Dios le respondió a Moisés: les dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Les dirás, el yo soy me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Eso quiere decir que Él es, que Él es, que Él es y solo Él es. Entonces, si Dios es, analicemos a nuestro Dios, ¿quién es? Y en primer lugar vamos a ver el atributo de su infinidad. Dios es infinito. Esto quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Nuestro Dios no tiene principio y no tiene fin. Nadie puede decir cuándo llegó Dios a la existencia y cuándo dejará de existir. Aquí algunas de las grandes preguntas que el ser humano se hace con respecto a Dios. Estas son las preguntas comunes. ¿De dónde vino Dios? ¿Cómo surgió Dios? ¿Quién fue su madre o quién fue su padre? Algunos de nosotros cuando estemos hablando con alguien vamos a tener esa pregunta. Bueno, dígame cómo llegó a existir Dios. Esa fue la pregunta que también le hizo un niño a otro cuando salieron al campo para recolectar unas manzanas. Los 2 niños fueron emocionados al campo y mientras estaban recolectando las manzanas, un niño dijo, a ver, dime, le dijo al otro, ¿quién hizo estas manzanas tan ricas? Y el niño le respondió, fue Dios. ¿Quién hizo entonces las montañas tan hermosas? Y el otro niño dijo, fue Dios. Le siguió preguntando, ¿quién hizo los ríos? Y le dijo, fue Dios.
En ese momento pasaban unas aves, pericas y otras aves ahí, y el niño le dijo, ¿y quién hizo todas las aves? Y el niño le dijo, fue Dios. Y a todas las preguntas que el niño hacía, el niño inteligente le dijo, fue Dios, fue Dios. Entonces, el niño preguntón le dijo, ¿y quién hizo a Dios? Si Dios hizo todo, ¿quién hizo a Dios? Y aquel niño inteligente le dijo, Dios se hizo a sí mismo. Dios se hizo a sí mismo. Esto pareciera, hermanos, una respuesta lógica. Pareciera una respuesta con razón. Pero la Biblia no dice que Dios se hizo a sí mismo. Nunca vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras que Dios se haya hecho a sí mismo. Las Sagradas Escrituras nos van a decir que Él no tiene principio ni tiene fin. Que no llegó un momento que Él comenzó a existir. ¿Qué es lo que dice el Salmo 90 y el verso número 2? Si puede acompañarme, Salmo 90 y verso número 2. Antes que nacieren los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que se formasen los montes y antes que existiera cosa alguna, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Esto quiere decir, hermanos, entonces que nuestro Señor y Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Sin embargo, notemos que van a haber muchas personas que van a seguir preguntando y preguntando cómo llegó a existir Dios y cómo llegó a existir y de dónde vino. Para eso Isaías, el profeta, en el capítulo 45, si se puede mover a Isaías 45, y el verso número 9 va a tener la respuesta. Y esta debería de ser la respuesta que nosotros debemos darle a aquellas personas que están averiguando, que están preguntando, que están tratando de dar una razón a la existencia de Dios. Y en Isaías 45, 9 dice, ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Y aquí está la gran pregunta, esta es la gran pregunta. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? La gran pregunta. ¿Cómo puede, hermanos, el ser humano querer averiguar cómo llegó a la existencia Dios? ¿Cómo puede el ser humano preguntar cuándo nació Dios, cómo fue formado Dios y todo esto? Si el ser humano es finito, el ser humano es pequeño. A ver cómo se compara el ser humano con un poquito de barro. Dios es el alfarero. ¿Cuánto dan la honra y la gloria? Dios es el alfarero. Él es el Señor. Él es el dueño. Él es el amo. Él es el inteligente. Él es el sabio. Él es el todo. Nosotros somos poquito de barro. Con una mente, hermanos, que apenas es pequeña en comparación al Dios tan grande que nosotros tenemos. La Biblia va a decir que, hablando del siervo de Dios, Jacob, va a decir, gusano de Jacob. Así va a decir la Biblia, gusano de Jacob. Y el ser humano entonces va a ser comparado como un pequeño gusano de Jacob. Y este gusano de Jacob, queriendo discutir, queriendo pleitar, queriendo empuñar su mano y averiguar cómo llegó a existir Dios. Tenemos aquí la revelación bíblica. Dios, hermanos, no tiene principio ni tiene fin. Él es y Él es y Él es. Que su nombre sea glorificado para siempre. En conclusión, Dios no tiene inicio ni fin.
no tiene genealogía, no tiene abuelos, no tiene tíos, no tiene padre, ni tiene madre. Quisiéramos que eso quede bien grabado en nuestros corazones, porque esa es la doctrina bíblica. Eso es lo que la Biblia dice. No tiene principio, no tiene fin, no tiene abuelos, no tiene tíos, no tiene padre y no tiene madre. Pero pastor, dirá alguno, no es verdad. Lo que usted está diciendo no tiene sentido y no es verdad. ¿Por qué? Porque ¿acaso María no es madre de Dios? Vamos a tener una pequeña discusión entonces con algunas personas. María es madre de Dios. Y nosotros vamos a oír miles de veces María, madre de Dios. Sin embargo, quiero que notemos, la teología, que es el estudio lógico, razonable y que tiene fundamento bíblico en las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar, hermanos, que Dios no tiene madre. Dios es Dios. No tiene papá ni mamá. Quien tuvo una madre en esta tierra fue nuestro Señor Jesús. Quien tuvo una madre. Porque en Cristo Jesús habitaron las dos naturalezas. En la naturaleza divina, Él no tiene madre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entendamos eso. En la naturaleza divina, Dios no tiene madre. Y Jesús es Dios. A ver qué dijo Jesús en cuanto a eso. Un día vamos a estudiar cristología. Pero ¿qué dijo Jesús? Ahí en San Juan capítulo 17 dice, ahora pues Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve antes que el mundo fue creado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Antes que el mundo fuera creado, Señor, yo tenía toda esa gloria, toda esa honra, porque Él es Dios. Ni siquiera había entrado al pensamiento de Dios crear el mundo, y Jesús ya existía. Por eso, en su divinidad, Jesús no tiene madre. En su divinidad, Dios no tiene madre. En su naturaleza humana, tenemos que entender eso, en su naturaleza humana, Dios necesitó usar una dama, una virgen, una mujer que dijo, he aquí tu sierva, oh Dios, he aquí tu sierva, hágase conmigo como tú quieras. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y entonces Dios dijo, el Espíritu va a venir sobre ti y va a colocar ahí a Jesús. Y tú vas a ser madre de Él en su naturaleza humana. Pero en su naturaleza divina, Dios no tiene padre ni madre. Ahora, pasemos, hermanos, a analizar un segundo atributo. Hemos visto entonces el primero, la infinidad de Dios, que Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es Dios. Ahora, el segundo atributo que quiero que notemos hoy es el atributo de la aceidad de Dios. El atributo de la aceidad. Quizás a alguno de ustedes les está pareciendo un poquito, quizás un poquito extraños estos atributos, porque uno está más, los que ya estamos un poquito más, que dijera, con un poquito más de conocimiento de la palabra, rápido recordamos los atributos de omnipotente, omnisciente, omnipresente, y estos que comienzan con omni, ¿verdad? Pero estamos analizando estos primeros y luego vamos a entrar en estos otros que acabo de mencionar. Entonces hablemos acerca del atributo de la aceidad de Dios. Este atributo está ligado al anterior. Notemos que un atributo amarra al otro. En el atributo de la infinidad de Dios vimos a la luz de las Sagradas Escrituras que Él no tuvo inicio y no tendrá fin. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios.
Ahora, a la luz de la palabra, analicemos su aceidad. ¿Y qué es su aceidad? Es su autosuficiencia. Es decir, que Él no necesita de nada ni de nadie para existir. Él es la existencia en sí mismo. Y yo le voy a pedir que vaya conmigo a Colosenses capítulo número 1. Colosenses capítulo número 1. Y vamos a leer ahí, hermanos, si podemos, vamos a leerlo en voz alta para que notemos lo que la Biblia dice en Colosenses, hablando acerca de que el Señor y Dios no tiene necesidad de nada. Dice la palabra del Señor así, no sé si ustedes ya llegaron a Colosenses, capítulo número 1, y leemos el verso número 16. Dice, ¿listos, hermanos? En voz alta todos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestadas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Note ahí que todo fue creado por medio de Él y para Él. Que Él no tiene necesidad absolutamente de nada. Y en esto, hermanos, vamos a hacer una pequeña comparación con los seres humanos para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que estamos hablando. El Señor no tiene necesidad como los seres humanos tienen necesidad. A ver, ¿qué necesidad tenemos nosotros? Y usted puede decir, cientos de necesidades. Pero hablemos un poquito acerca de lo que la Biblia dice. En Salmo 50, versos 10 y 12 dice que Él no necesita de ningún refugio, que no necesita de protección. Nosotros los seres humanos necesitamos de un refugio. Ya aquí está lloviendo, pero nosotros cómodos en esta casa de oración, alabando y glorificando el nombre de Dios. Sigue lloviendo fuerte y nosotros vamos, hermanos, corriendito a la casa y nos metemos en nuestra humilde casa, en nuestro humilde hogar y hacemos un café caliente y cubrimos a nuestra familia y decimos, miren lo que está pasando, protejámonos, cubrámonos. ¿Acaso el Señor y Dios tiene necesidad de cubrirse de algo? ¿Tendrá algún temor Él y decir, está lloviendo, está tronando? La palabra del Señor dice en el Salmo capítulo número 2 y el verso número 2 en adelante, dice que en algún momento los seres humanos se amontonan, se amotinan, hacen manifestación, hacen caravanas, hacen buchinche y se amontonan ¿para qué? Para empuñar su mano contra Dios y para decir derribemos a Dios, matemos a Dios, echémoslo de nosotros. Arranquémonos esa carga de Dios. Y ellos vienen en contra de Dios. Y Dios no corre a un escondite pidiendo auxilio, pidiendo, por favor ayúdenme, por favor cúbranme, por favor, me quieren matar. No vamos a ver a un Dios así. ¿Qué dice el Salmo capítulo 2 y el verso número 4? El Señor se reirá de ellos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Señor se reirá de los que quieren matarlo, de los que quieren lincharlo, de los que empuñan su mano y dicen no hay Dios, quitémonos a Dios de encima. Dios se reirá de ellos. Cuando estudiemos Cristología vamos a ver a Jesús, que Él es Dios, y Él dice, guarda tu espada, guarda tu arma. Porque ¿acaso no podría yo pedir 12 legiones de ángeles? Y mi Padre los mandaría ahorita. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la Escritura? Que es necesario que yo muera. Y ustedes recuerdan, hermanos, su divinidad. Porque cuando llegó la multitud, dice la Biblia, que llegando la multitud, Él les preguntó, ¿a quién buscan ustedes? Y todos estaban ya con el palo, con el arma, con el machete, la espada en la mano.
otros con piedras, listos para acertar el golpe, y enfurecidos. Y cuando él pregunta a quién ustedes están buscando, y entonces ellos dicen, buscamos a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Y cuando dice la Biblia que él dijo, yo soy, aquí dice las rodillas de todos, dice soldados, sargentos, capitanes, la chusma y todos los que iban ahí, dice las rodillas de ellos temblaron y se postraron de rodillas y cayeron de rodillas, debilitados totalmente, porque estaban delante de la divinidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Estaban delante del divino Dios que no necesita que lo defiendan, que no necesita, hermanos, un refugio, un lugar para meterse. El Señor no se cansa y no se fatiga, dice Isaías capítulo número 40 y el verso número 13 y 14. Nunca han oído, dice Isaías, nunca han sabido, nunca se los han dicho que nuestro Dios no se cansa, no desfallece, no se fatiga. Ese es nuestro Dios. Si se pone a hacer una obra, un trabajo, Él no necesita auxilio. Él no necesita una bebida energizante para levantarse una vez más. Él no va a decir, ya me cansé, ya me fatigué, ya estoy hastiado, ya no. No, Él no necesita de nada. En Hechos capítulo número 17, el verso número 24, Él no necesita de amistad o de amor. Él mismo es la esencia del amor. Él mismo es la fuente del amor. Una y otra vez la Biblia dice, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor. En cambio, el ser humano está como un mendigo mendigando amor. Y si no lo aman, se siente y se resiente. Es que mi papá no me ama. Mi mamá me desprecia. Mi esposa me desprecia. Mis hijos me desprecian. El pastor me desprecia. La sociedad me desprecia, me tira a la marginidad. Y algunos, mejor me voy a quitar la vida. ¿Y por qué te vas a quitar la vida? Porque nadie me ama. El ser humano es un mendigo de amor, necesita amor. Una primera necesidad que el ser humano tiene es que lo amen. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso, hermanos, los psicólogos le exigen ahora a las comadronas y a los comadrones en el hospital y en las casas, que lo primero que tienen que hacer con una criatura cuando sale del vientre, cuando nace, lo primero que tienen que hacer es ponérsela a la madre, a la criaturita ahí en el brazo y en el pecho, para que la madre lo vea y le diga, ay, papaito lindo, ah, mi amorcito, ah, mi nena. Y luego si la madre no le atina, la comadrona le dice, métale el pecho. Que se sienta amado, que se sienta querido, que se sienta protegido, que sienta que hay alguien que lo cubre, que lo ama. Porque una de las primeras necesidades que tiene el ser humano es que lo amen. Pero Dios no está así. Dios no necesita que lo amen. Dios no está esperando que si no me aman yo me voy a quitar de aquí. Si no me aman yo me voy a ir de mi trono. Dios no está mendigando amor a nadie. Él es la fuente de amor. Y porque Él es amor, nos ha dado a nosotros parte de su atributo para que nosotros amemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el que ama a Dios y aquel que dice yo amo a Dios debe amar ¿a quién? A su prójimo. Porque si dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo, lo ha negado. Pero sigamos adelante. Dios no tiene necesidad de absolutamente nada. Ahora, si Dios no tiene necesidad de nada, entonces, ¿por qué nosotros, hermanos, regularmente estamos ofreciendo? Nosotros estamos ofreciendo porque en su gracia Dios
nos permite a nosotros, los mortales, los pecadores, redimidos por su gracia, que lo adoremos. No tiene necesidad que lo adoren. No tiene necesidad que lo adoremos. Pero en su gracia, en su misericordia, Dios nos permite a nosotros el poder adorarlo. Y podemos venir ante Él y ofrecerle nuestra ofrenda, hermanos, de adoración, de alabanza. Y luego vamos a notar algunas otras ofrendas. Bien, alguien pudo venir hoy y poder decir: yo llevo a mi Señor y Dios esta ofrenda de flores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Verdad? Alguien puede decir: yo le voy a llevar a mi Señor una ofrenda de flores. Y el Señor en su gracia va a ver y va a recibir una ofrenda de flores. El Señor en su gracia, en su misericordia, va a ver a un ser humano venir con una canasta de primicias, de frutos, y el ser humano con el corazón en la mano va a decir: pongo delante de Dios mis limones, pongo delante de Dios mis whiskiles, pongo delante de Dios mis verduras, pongo delante de Dios mis granos básicos, pongo delante de Dios algunas cositas. Puede venir, pongo delante de Dios estos instrumentos. Ofrezco esto como una ofrenda para Dios. Ofrezco 100 sillas. Ofrezco esto para el Señor y Dios. Un edificio, un local, una casa, un terreno. Ofrezco esto para el Señor y Dios, un carro. Y Dios no lo va a recibir porque no tiene necesidad. Y Dios va a dar la espalda y va a decir: no lo necesito, llévatelo. Yo no lo necesito, no. En su gracia y en su misericordia, Dios se va a inclinar para recibir todas estas ofrendas. ¿Cuántos dicen amén? Él las va a recibir y va a decir: está bien, tú me las traes, yo las recibo. Y a cambio de eso, el Señor va a mirar a los ojos y se va a hacer realidad la bendición sacerdotal del Antiguo Testamento. El Señor te mire a los ojos y te bendiga. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Haga memoria de la ofrenda que estás dando el día de hoy. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El Señor te mire a los ojos con la ofrenda que tú traes en la mano. El Señor te mire a los ojos y haga memoria de esa ofrenda, de ese carro, de esas flores, de esa verdura, de esas especies. Haga memoria de esas ofrendas que tú estás dando y te dé paz. En su gracia, en su misericordia, el Dios que tenemos se inclina a recibir de los hombres mortales las cosas que Él no necesita. Eso me trae, hermanos, al ver muchas veces cuando un presidente visita una comunidad, una aldea, ¿verdad? Y ahí asoma una ancianita, una mujer viuda, y lleva una gallina y quiere ver al presidente. Y porque tanta su insistencia, y el presidente dice: bueno, háganla que venga. Y ahí atraviesa ya toda la guardia presidencial y finalmente llega, le dice: llévese esta gallina, señor presidente. Hágase un caldito usted con esto. ¿Tendrá necesidad el presidente de una gallina? Dirán ustedes: ah, pobre el presidente, una gallina lo que más necesitaba. No. Usted va a decir: ah, una gallina. Va a agarrar al presidente: muchas gracias, Dios te bendiga, gracias, gracias, gracias. Y luego va a decirle a alguien: toma, llévatela para tu casa, porque yo hago. ¿Qué? ¿Voy a tener yo espacio para una gallina? Que se la coma alguien más. Pero Él, en su humanidad, se inclinó a recibirla. Hermanos, nuestro Dios es Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Dios es nuestro Dios grande. Él no necesita, pero Él recibe. Y hay ofrendas que nosotros pudiéramos ir, hermanos, como llevándolas a un nivel más alto. Ofrendas como esta ofrenda de alabanza, ¿verdad? Esta ofrenda de alabanza que ya no es un carro, no es una casa, no es
dinero, no es especie, porque a veces nosotros llevamos esta clase de ofrendas y nos olvidamos que lo que Dios quiere es nuestro corazón, nuestro tiempo. Dios quiere, hermano, nuestra presencia. Cuando dan gloria a Dios por eso. Allá en Estados Unidos dice que cierto día un pastor abrió la iglesia y se quedó admirado porque como en 50 sillas había una ofrenda grande. Fue él y en una silla encontró ahí un instrumento y había una nota. Me enteré de que la iglesia necesitaba un sintetizador, aquí está. Y más o menos el precio costaba como $4,000. Así que lo agarró, lo fue a poner ahí. Y luego fue a otra silla y recogió otro sobre y decía, aquí hay $1,000 para que sirva en la casa de Dios. Y él fue y lo puso en la canasta de las ofrendas. Y luego aquí hay esto para que sirva en la casa de Dios. Y él fue y lo puso en la despensa. Era muchas cosas de víveres. Pero saben, el pastor finalmente comenzó el servicio. Comenzó con algunas lágrimas. Y dijo, oh Dios, mira desde el cielo, Señor, las ofrendas que estos hombres han traído. Pero mira sus corazones que te han rechazado. Mira sus corazones que te han rechazado. Porque ellos estaban pensando que Dios estaba más preocupado en las ofrendas que en su corazón. Y Dios no estaba tan preocupado en sus ofrendas y no está tan preocupado en sus ofrendas. Dios está preocupado en el corazón del ser humano. Y aquel día el pastor comenzó el servicio solo y lo finalizó solo. Porque los hombres estaban viendo el partido de fútbol, pescando en la orilla del río, tirando sus anzuelos a la orilla del mar, otros caminando por las calles, llevando a sus perros, contentos y satisfechos con que ya habían ido a dejar sus ofrendas. Pero queridos hermanos, Dios no está tan interesado en nuestras ofrendas en especie. Lo primero que Dios quiere es nuestros corazones. Y de ahí que podemos traer nuestra alabanza como una ofrenda. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahí sí ya no la puede mandar usted con la suegra. Ahí sí ya no la puede mandar usted con la hija. Mira, lleva mi alabanza. No, ahí usted tiene que presentarse delante de Dios y ofrecer una ofrenda para decirle, Señor, te alabo, te adoro, te bendigo, te exalto. Tú eres mi Dios, sobre todo. En esta tierra no anhelo nada, te anhelo a ti. Tú eres mi Dios, mi Señor, mi Dios, mi Rey soberano. Y si alguien le va a interrumpir, usted va a decir, cállate, porque estoy delante de la presencia de mi Dios. Lo estoy alabando, lo estoy adorando, lo estoy glorificando. No hay Dios tan grande como Él. Y esa va a ser, hermanos, una ofrenda de olor, ¿qué? Fragante. Y Dios está esperando una ofrenda de alguien que se postra, se arrodilla. Y ese es el incienso, dice la Biblia, que sube a la presencia de Dios. Ahora todavía hay mucha gente que quema incienso. Y por cierto, muy rico, muy sabroso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el verdadero incienso que sube delante de la presencia de Dios? Un corazón quebrantado, orando, derramando todo su ser delante de Dios y diciéndole, Señor, yo soy un simple hombre, un simple mortal. Señor, yo soy un ser humano pecador, pero aún así tú me amas. Y yo te amo, tú eres mi Dios, yo soy tu siervo. Señor, aquí estoy. Que tu nombre sea alabado en mi vida, que tu nombre sea glorificado. Y eso es, hermanos, como incienso que está subiendo a la presencia de nuestro Dios. ¿Lo necesita Él? Él no lo necesita, pero Él lo recibe. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, antes de dar nuestra ofrenda en especie, demos nuestra ofrenda en alabanza, en adoración, en oración, en exaltación,
en dedicar tiempo para su honra y para su gloria, en apagar el teléfono, en bajar los flipones de la empresa, en apagar el fuego de las cocinas, hermanos, ¿en qué más? En cerrar la puerta del negocio para encontrarnos con el Dios, nuestro único Dios, que está esperando recibir de nosotros aquello que Él no tiene necesidad. Ahora, veamos lo que dice Salmo 51, verso número 17, porque aquí viene la mejor ofrenda. Dice, los sacrificios de Dios. Aquí está el salmista diciendo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esta es la mejor ofrenda. Un corazón contrito y humillado. Y aquí puede venir, hermanos, el ser humano con las manos vacías. Con las manos vacías. Con manos vacías vengo hoy delante de ti, Señor. No tengo nada que ofrecerte. Yo pienso que fue mi oración cuando tenía como 16 años. Todavía mi esposa no me conocía. Todavía no tenía la novia y esposa que llegué a tener. Pero tenía como 16 años. Cuando yo recuerdo que era Santiago Castellanos, hijo número 5 de una familia de 11. Y todavía recuerdo que mi hermana me vio descalzo yendo a la escuela y me compró un par de zapatos de gamuza. Lo recuerdo como el que fue el día de ayer. Que mi hermana me dijo, no, da vergüenza, hermano mío, que usted vaya a la escuela descalzo. Y yo con una pobreza tremenda, sin nada. Recuerdo que pasé al altar y dije, Señor, no tengo nada que dar. Señor, no tengo nada que darte, nada. No tengo nada. Pero te ofrezco mi corazón. Aquí está mi corazón, Señor. Soy joven, no quiero perderme en la droga, no quiero perderme en la prostitución, ir de bar en bar, parar enfermo. No quiero, Señor y Dios, una vida vacía al final del camino. Señor, no tengo nada que darte. Mis manos están vacías. Solo recibe mi corazón. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Solo recibe mi corazón, Señor. Y haz que mis ojos vean el camino por donde debe andar. Mis pies, por donde mis pies deben pasar. Que mis ojos vean el camino. Y no tenía nada que ofrecer. Y Dios se quedó conmigo. Después leí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, los atributos de Dios que hemos analizado hoy. Número 1, Dios no tiene principio ni fin. Dios es infinito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios no tiene genealogía. Dios no tiene abuelo, tío, padre ni madre. Dios es Dios. Él es Dios. No tiene principio ni tiene fin. Y luego hemos visto la seidad de Dios. Él no necesita nada. Él es la fuente de la vida en sí mismo. Él no necesita absolutamente nada. Todo lo tiene Él y todo lo llena en todo. Pero nosotros, los seres humanos, podemos ofrecerle. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Podemos ofrecerle. Y de todo lo que podemos ofrecerle, ¿qué es lo mejor que podemos ofrecerle? Nuestro corazón. Pastor, yo ya se lo ofrecí hace 20 años. Como usted.
Ahora ya pasaron los años. Ahora ya soy todo un abuelo con 9 nietos. Ya estoy canoso. Pero cada día puedo levantarme y decirle, Señor, de todo lo que tengo, lo que puedo ofrecerte, y creo que lo mejor es mi vida, mi vida. Y ante un Dios tan grande como el que tenemos, lo mejor que podemos ofrecer es nuestra vida. Cada día, cada día. ¿Habrán tiempos especiales en los cuales vamos a tomar esas decisiones? Claro que sí. Cuando nos graduamos, cuando, hermanos, nos cargan todos y dicen, se graduó, salió, aquí está el licenciado, aquí está el arquitecto, aquí está el doctor, señores y señoras, y agarra su sombrerito, lo tira, lo recibe y usted está lleno de alegría. Pero ¿qué puede hacer? Postrarse, inclinarse ante ese Dios que le dio la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, y decirle, aquí está mi vida, oh Dios, rindo mi vida para tu honra y tu gloria. Es su cumpleaños y usted está súper alegre porque está cumpliendo años y le acaban de quemar 20 ametralladoras y los mariachis entraron y tocaron, y usted puede ir a solas y decirle, Señor, gracias por la vida, gracias por la vida, Señor, gracias por la salud, aquí está mi vida, es tuya, Señor. En este momento de alegría, mi vida es tuya. No nos olvidemos que Dios está ahí, amén. Que Dios está ahí a la par de nosotros. Y un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Aquí en la iglesia, mientras estamos adorando, mientras la unción del Espíritu Santo se está manifestando y usted está bajo esa unción, Señor, aquí está mi vida, Señor. No anhelo tantas cosas en esta tierra. Te anhelo a ti, te deseo a ti. Mi corazón arde, Señor, por estar en tu presencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y si tiene cosas materiales y Dios lo bendice en cosas materiales y todo lo que usted toca se convierte en oro, pues con mayor razón, Señor, cómo no de alabarte, cómo no he de glorificarte. Si tú rompiste mi pobreza, tú rompiste mi enfermedad, Señor, cómo no he de exaltarte. Si yo no era nada, y tú me has dado de todo. ¿Cómo no adorarte, Dios? ¿Cómo no exaltarte, Dios? Aquí estoy, Señor, con todo lo que tú me has dado. Que fue lo que dijo el rey David, ¿verdad? Cuando la Mical lo vio con cara de rabia, y él le dijo, pero ¿por qué te enojas? Sí, porque venías puro loco ahí, remolineando, danzando. Y él dijo, te voy a decir algo, yo no era nada. Yo era el hermano más insignificante de mi familia. Cuando llegó el profeta Samuel, dijo, seguramente es Eliab, porque es grande, hermoso, grande. Y el Señor le dijo, no mires a su parecer, porque yo lo desprecio. Y Samuel preguntó, ¿ya no hay nadie más? Y mamá dijo, hay un hijo que está allá en la montaña, huele a chivo. Él no ha sido educado casi en nada. Él está detrás de la montaña cuidando las ovejas. Y de ahí me sacó Jehová Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y de ahí me sacó Jehová Dios. Y de ahí me trajo aquí. De ahí me senté en el trono. De ahí me hizo rey. Yo no era nada. Por lo cual me haré más vil delante de Jehová. Él me engrandeció. Él puso en alto mi cabeza. Por lo cual me voy a postrar. Me voy a humillar. Voy a rendir delante de Él. Porque Él no necesita de mí. Yo necesito de Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo necesito de Él. Él no necesita de mí. Y no lo decía un pobre, vagabundo, miserable, mendigo, no. Lo decía un rey sentado en su trono. En conclusión, podemos decir humildemente, tú, oh Dios, no necesitas de nada, pero recibe esta humilde alabanza de un corazón que se humilla ante ti
y te reconoce como el único Dios verdadero. Amén.